Seguimos con el curso de diseños experimentales y vamos a ver ahora los diseños de mezclas. Las propiedades de una mezcla son determinadas por las proporciones de sus ingredientes y no por su cantidad total. O sea que las proporciones significa el porcentaje de cada uno de los componentes en la mezcla total, ¿sí? Estos porcentajes no son independientes, sino que la suma siempre tiene que dar 100%. O sea que la suma de los XY, suponiendo que los ingredientes pueden ser 2, pueden ser 3, en la mezcla siempre tiene que ser igual a 1 o igual al 100%. Entonces siempre debe obedecerse la ecuación anterior, x1 más x2 igual a 1 o x1 más x2 más x3 igual a 1. Para una mezcla de dos componentes, x1 más x2 es igual a 1. Son dos componentes. Entonces, fíjense, tengo una mezcla en la primera figura, tengo una mezcla de dos componentes y vemos que tengo entre 0 y 1 el componente 1 y entre 0 y 1 el componente 2, ¿no? Es lo que me está indicando ese triángulo que tengo ahí. Entonces, en la segunda figura lo que se ve es que si arranco de 0 el componente 1 hacia 1 en el eje de las X, el componente 2 va a arrancar en 1, porque como la suma tiene que dar 1, 0 más 1 dará 1, y en el otro extremo voy a tener el máximo del componente 1 y el mínimo del componente 2. Entonces, lo otro que tengo graficado es las propiedades. Vemos cómo las propiedades van variando a medida que yo voy aumentando el componente 1 y disminuyendo el 2 y viceversa. Ahora, si tengo tres componentes, mezclas ternarias, lo que tengo es que x1 más x2 más x3 es igual a 1. Entonces ahí lo pueden variar, digamos, no es tan riguroso como recién en que si el x1 subía, el x2 bajaba. Acá tengo un tercer componente que también va a jugar en el sistema. Y entonces vemos que estamos definiendo como un cubo en el espacio donde los valores de x1 máximo, x2 máximo y x3 máximo me están definiendo ese triángulo que se ve en la zona central, ¿sí? Entonces, en el extremo de x1 máximo, x2 y x3 van a ser igual a 0. En el extremo de x2 máximo, x1 y x3 van a ser igual a 0. Y en el extremo de x3 máximo, x1 y x2 van a ser igual a 0. Entonces, en este caso, la propiedad, fíjense cómo la estoy graficando el triángulo donde tengo los máximos de x1, x2 y x3 en la base, y la respuesta está dada como una superficie en el eje de las z sería. Si yo paso esa gráfica a curvas de nivel, tengo esas curvas que se ven ahí, ¿no? Donde tengo x1, x2 y x3 en ese triángulo, donde el valor máximo de cada uno de los componentes está en los vértices, y en el centro tengo diferentes combinaciones de ambos, y está graficada para cada región de composición cómo va variando la variable de respuesta. Las etapas de investigación de las propiedades de una mezcla son idénticas a las de un sistema de variables independientes. Tengo que postular el modelo que describa las propiedades de interés, tengo que realizar el diseño experimental y ajustarlo. Tengo diferentes modelos para ajustar, digamos, los resultados del diseño. El modelo lineal está dado por B0, que es el término independiente, más B1 por X1, más B2 por X2, más B3 por X3. El modelo cuadrático
va a tener, además de estas variables de los términos lineales, va a tener un término b12 por x1, x2, más b13 por x1, x3, más b23 por x2, x3. Y el modelo cúbico va a tener las combinaciones de x1, x2 y x3 más todas las combinaciones dobles. Tenemos diferentes tipos, por ejemplo, el simplex látice va a estudiar los efectos de 3 componentes en 10 corridas. Entonces nos da los extremos, donde tengo el componente A1, B0 y C0, después tengo el que tiene 0 de A, 1 de B y 0 de C, y el que tiene 0 de A, 0 de B y 1 de C, pero además tiene puntos intermedios, ¿sí? Por ejemplo, 0,66 6 de A, 0,33 de B y 0 de C, y así sucesivamente. Son 10 corridas. El simplex centroide va a estudiar los efectos de los 3 componentes en 7 corridas. Entonces fíjense que las organiza en forma diferente, ¿no? Tengo ahí un valor 0,505 que sería el centro de cada uno de A, B o de BC con 0 correspondiendo para el otro valor, y un punto central para todos, 0,33, 0,33, 0,33. Y el de vértices extremos va a estudiar los efectos de los 3 componentes en 3 corridas, donde tengo solo 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Este es muy simple, digamos, pero es el menos poderoso, digamos, de todos los tipos de diseño de mezcla. Vamos a ver un ejemplo.